Salve María, hermanos en Cristo, María de San José, Dios les bendiga, qué alegría enorme continuar con ustedes con esta serie, que ya hacía rato no continuábamos, pero aquí estamos retomando esta serie donde estamos leyendo los sermones del anticristo de San Vicente Ferrer. Hemos hecho anteriormente 6 videos para que quienes no los han visto pues los puedan ver, están aquí bajo la lista de reproducción llamada Sermones del Anticristo de San Vicente Ferrer. Encuentran aquí en la descripción del video las listas y entre las listas de reproducción pueden buscar la de San Vicente Ferrer o también en la pestaña que se llama listas de reproducción de acá de su canal Filius Marie encuentran Sermones del Anticristo de San Vicente Ferrer y encontrarán los 6 videos anteriores que hemos hecho. Ya este es el séptimo, ya vamos acercándonos un poco a la mitad del libro de todos los sermones del Anticristo y bueno, solamente para darle un poco de contexto, hemos ya visto cómo San Vicente Ferrer describe que van a haber dos anticristos, uno llamado el anticristo oculto, que será un falso papa que destierra al papa verdadero, este falso papa se llama oculto porque está enmascarado con una máscara de supuesta santidad y bondad, pero lo único que está haciendo por detrás es destruir la doctrina de la iglesia, enseñando verdades y mentiras todas mezcladas para así diluir la verdad de Cristo y envenenar las enseñanzas de la iglesia. Y todo esto oculto bajo una apariencia de humildad y de santidad. Y hemos visto cómo una vez muera ese anticristo oculto, vendrá ya propiamente el anticristo puro, como lo llama San Vicente Ferrer, que es aquel que se hará al poder del mundo y perseguirá a los cristianos. Y vimos también cómo nuestro Señor, para refugiar y resguardar a aquellos que se aferran a la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el Papa bueno que fue desterrado, dice San Vicente Ferrer que es un Papa que es un gran teólogo alemán. Muchos que realmente sigan a este Papa serán marcados con una señal que es la Tau, citando el texto del profeta Ezequiel, y cómo esos buenos serán perseguidos por este anticristo oculto y muchas veces incluso les dará muerte. Y habíamos visto cómo San Vicente Ferrer describe la caída de la humanidad. Entonces empieza con una época dorada y luego va bajando hasta llegar a una época de barro, desde el oro, la plata, el cobre, el barro, y describe cómo hay una caída, primero general y universal, de las buenas y sanas costumbres de la espiritualidad del mundo en general, una caída. Y en este momento nos encontramos en el capítulo en el que está describiendo San Vicente Ferrer la caída de los eclesiásticos, ya propiamente de los líderes de la iglesia. Después vamos a ver la caída en general de todo y la aparición del anticristo puro con sus engaños. Entonces, dentro de este contexto, acabo de hacer un resumen muy breve de lo que ya hemos leído. Vemos que en ese contexto está San Vicente Ferrer hablando de los eclesiásticos, insisto, ya habló de los obispos, en el último video hablamos de los obispos, aunque aquí va a retomar un poco esa parte y también va a irse contra en este momento estamos contra los obispos y luego va a hablar de los sacerdotes. Bien, continuemos entonces con la lectura, pero antes encomendemos este programa a las manos de la Santísima Virgen María, refugio verdadero y sano en su inmaculado corazón, dueña y señora de este su canal Filius Marie. Digamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José ruega por nosotros. San Vicente Ferrer ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, continúa San Vicente Ferrer diciendo, con esta frase terminamos el anterior video, con esta frase introduzco este video. Oh, si supiesen los eclesiásticos que Dios permitirá que sean perseguidos en aquel tiempo por sus pecados, creo que comerían hiel mezclada con vino, hablando de las penitencias que deberían hacerse.
Como la iglesia debe ser purgada por el anticristo oculto, ese falso papa oculto bajo una máscara de santidad y humildad, como la iglesia debe ser purgada por el anticristo oculto, primero ya lo demostró nuestro Señor Dios, cuando en persona de toda la iglesia dijo a todos los apóstoles, según parece ser por San Mateo, vosotros sois sal de la tierra, y si esta sal se desvaneciere, ¿con qué sal harán? Para nada vale más, sino para ser hollada de los hombres. Esta sal necesaria que las almas conserva es la doctrina de los eclesiásticos, que por aquella conservan las almas del pueblo en las virtudes. Y cuando ésta desvaneciere o faltare, para nada más vale, no sirve para nada. Cuando la doctrina verdadera, la doctrina, las enseñanzas ya desaparecen o se van, dice acá, pues la sal ya no sirve para nada. Y es necesario que los eclesiásticos sean despojados de sus beneficios, riquezas, dignidades que tienen de la iglesia a través de los príncipes, a través de las personas. La iglesia por sí tiene estas dignidades. Porque al estar enlazados por el diablo ya no son eclesiásticos, ya ahora son lobos rapaces más que pastores, no guardando ni a la iglesia ni a su ganado. Por ende, recordemos que acá en este momento le está hablando a los obispos, a los líderes más altos de la iglesia. Por ende, es forzoso que sean hallados por los hombres malos, que apremien así al clérigo y le sean contrarios, como si fuesen infieles y perros rabiosos. Y aún los legos estarán contra ellos tan indignados que pensarán servir a Dios en hacer sacrificio de los sacerdotes. En esa parte digo que será para los malos purificación y para los buenos aumento de virtud. Voy a leer nuevamente esta parte. Por ende es forzoso que sean hallados por los hombres malos, que apremien hacia el clérigo y le sean contrarios. Es que cómo va a ser un verdadero fiel, hermanos, cómo va a seguir a un eclesiástico que enseña una doctrina que es contraria. Eso es ser una persona mala, eso es ser un infiel. No estamos ayudando en nada, ni a los líderes eclesiásticos, ni a nuestras propias almas. Cuando una persona decide seguir, como lo dice acá San Vicente, como está diciendo San Vicente Ferrer, cuando una persona decide seguir a un eclesiástico solo por el hecho de que es un eclesiástico y lo sigue, aún sabiendo y dándose cuenta que ese líder está enseñando y diciendo y haciendo cosas contrarias a la doctrina de Cristo, se vuelve un infiel, una persona mala. Es menester para el clero, para las personas hacia el clero malo y corrompido, indignarse, no escucharlos, no obedecerles. Eso servirá para la purificación de los malos y para los buenos será aumento de virtud. Y dice San Vicente Ferrer, sin embargo aquí se mueve una cuestión. Si nuestro Señor permitirá que vengan todas estas tribulaciones solamente por los pecados de la iglesia, a lo cual digo que no por cierto, sino también por los delitos del pueblo. Y para que esto se declare mejor, traigo un ejemplo de una ciudad muy bien aderezada con sus murallas y torres fuertes para su defensa, la cual se levanta y se hace rebelde contra su rey, al punto que éste le pone sitio poniendo en orden su artillería. Decidme ahora, ¿de dónde comienzan a combatir y tirar los tiros o las bombardas? ¿En las torres o cerca en el pueblo? Por cierto que primero hieren en las torres. ¿Y por qué razón se hace esto? Porque ellas reciben primero los golpes. Digo que los sufren porque ellas guardan dentro al pueblo rebelde contra su señor. Pues para asaltar la ciudad es necesario que se derriben primero las torres y castigar después al pueblo. De la misma manera hará Dios poderoso, bajo la justicia de todo el mundo con el anticristo oculto. Por último, el fuego y el juicio. Porque ninguno se querrá enmendar. Miren esta profecía tan tremenda, ¿no? Nos hiela un poco la sangre, nos eriza la piel, pero tristemente esto es muy cierto.
Por más que todas las tribulaciones que vengan sobre el mundo sucedan, ninguno se querrá enmendar, muy pocos, y comenzarán de lanzar los tiros de artillería contra los eclesiásticos, que son las trincheras fortificadas de la cristiandad que deben guardarla por la doctrina y por los buenos ejemplos. El ataque del anticristo es hacia los o sea, le lanza los tiros y la artillería a aquellos eclesiásticos que son buenos. Una de las tácticas del anticristo oculto, de ese falso papa oculto bajo una máscara de santidad y de humildad, pero que es un demonio, es un hombre que ya está condenado, es un anticristo. Una de las tácticas es lanzarle tiros y artillería contra los eclesiásticos que haya que sean buenos, derribar a los buenos. Y dice acá San Vicente Ferrer continúa, de cuya defensa decía David, cércanos Señor con el muro tuyo inexpugnable y con las armas de tu potencia siempre defiéndonos. Y en latín dice, muro tuyo inexpugnable circuncingenos domine. Las cosas de la iglesia son torres muy fuertes para pelear contra los enemigos en defensa de la ciudad, es decir, los sacramentos y las buenas prédicas, las prédicas. David dice de estas torres, fiat pax in virtute tu et abundancia in turibus tuis, es decir, sea hecha la paz en tu virtud y abundancia en tus torres, a saber, en la iglesia. Pues como el mundo estará en rebeldía contra Dios, contra su Dios, por tal manera se combatirá contra las cercas y contra las torres eclesiásticas. Muy interesante, por eso dice San Vicente Ferrer aquí que el anticristo oculto va a atacar a los clérigos buenos, a las torres eclesiásticas buenas. Y también va a haber un ataque contra aquellas torres fuertes que sostienen al pueblo de Dios, a saber, los sacramentos, lo está diciendo acá claramente San Vicente Ferrer, y las buenas y sanas prédicas. Ambas van a ser fuertemente sacudidas. Ya no van a haber muy buenas y sanas prédicas y ya no va a haber la eficacia y muchas veces se va a poder acceder a los sacramentos. Y por esta razón, continúa San Vicente Ferrer, por esta razón dije arriba que Dios mandó a los 6 varones comenzar primero de su santuario. Y esto era por la gran culpa del pueblo a causa de hacer malos a los obispos y religiosos. Hay que ver el video anterior para comprender esta figura, pero eran unos varones que Dios envía que castigan a la gente. Y porque los señores temporales y legos han comenzado por usurpar y tener para sí las rentas y los bienes de la iglesia, siendo avaros. Y por los honores y vanidades de este mundo malo, así comienzan a ser muy contrarios a la iglesia, y los eclesiásticos también contra ellos con la sentencia de excomunión, pues así dan causa para que la iglesia esté llena de males, y la persecución le vendrá por los pecados del pueblo. Los pecados del pueblo traen sobre la iglesia la persecución. Muchos de los eclesiásticos se volvieron avaros, muchos se llenaron de honores y vanidades de este mundo y empiezan desde dentro de la iglesia a ser contrarios a la misma. Y todo esto será motivo de aumento de virtud y purificación de los vicios para estos eclesiásticos, como se hizo en el martirio de los inocentes, que fueron muertos por los pecados de los padres cuando no quisieron que Nuestra Señora diera a luz al llegar a Nazaret, de Nazaret a Belén, por lo que fue necesario que diera a luz al Redentor en un establo entre animales. Fue por ello que Dios permitió entonces que fuesen castigados los padres en sus hijos. Sin embargo, aquella purificación fue pena espiritual en los padres y corporal solo en los hijos, y gloria para las almas. Uy, qué interesante esto que dice San Vicente Ferrer, que el asesinato de los niños inocentes del 28 de diciembre es un castigo de Dios por no haber querido recibir a Nuestra Señora, a San José, a que Nuestra Señora diera luz en algún lugar de Belén. Todos le cerraron las puertas y el Redentor del mundo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que nacer en un establo, porque nadie los quiso recibir. Y los padres que rechazaron a Nuestra Señora y a San José, con Nuestra Señora embarazada del niño Jesús,
ellos fueron castigados con una pena espiritual. ¿Se imaginan el dolor de un padre ver que le asesinan a su hijo de 2 años o de 1 año, a su bebé? Para su padre, para sus padres, imagínense unos papás, unas mamás que le asesinan a sus bebés. Pues por eso dice acá San Vicente Ferrer que el castigo es espiritual en los padres y corporal en los hijos, porque pues en los hijos eran los que sufrían el asesinato, pero era la gloria para las almas. Y recordemos que estos niños fueron los primeros mártires, ¿no? Por causa de Cristo. Bueno, continuamos entonces con San Vicente Ferrer diciendo: respecto de los sacerdotes, la persecución y la pena respecto del pueblo, que no tendrá los sacramentos, ni oirá misas ni predicaciones por sus pecados. Y para los sacerdotes será un gran dolor y tristeza en cuanto a los cuerpos, sin embargo, gloria y descanso para sus almas. Y esto se entiende si con paciencia sufren las tribulaciones acusándose a sí mismos. La persecución para nuestros queridos sacerdotes, hermanos, es fuerte, es fuerte. Y entre más ataquen a los sacerdotes, en realidad los más afectados somos todos nosotros, hermanos, que no tendremos los sacramentos, que no podremos ir a misa, que no escucharemos predicaciones, que no tendremos la absolución de los pecados en la confesión. Es muy fuerte. Y claro, la persecución a los sacerdotes, sobre todo la persecución física, dice acá San Vicente Ferrer, que será pues un gran dolor y tristeza para sus cuerpos, cuando los torturen, cuando los asesinen, pero será gloria para sus almas, porque serán mártires. Pero estos sí sufren con paciencia las tribulaciones, acusándose de sus pecados. Pero ¿y si no? Veamos cómo continúa San Vicente Ferrer y dice: nos queda por ver quién es aquel varón vestido de paños blancos que tenía un saco de escriba colgado en las cinturas o del cinto, el cual señaló con el signo de tau a cuantos lloraban y estaban tristes. Anteriormente habíamos visto que había un varón venido de Alemania, que era anciano y que marcaba a las personas con el signo del tau, venían figura del libro del Ezequiel de la Santa Biblia, a los que realmente hacían penitencia por sus pecados. Pues dice San Vicente Ferrer, ese varón será el verdadero papa a quien perseguirá el anticristo, y estará vestido de blanco por 2 motivos. Porque el blanco significa su vejez, pues será muy muy anciano, siendo sus cabellos y su carne ya de ese color. Y por otro, lo segundo, tendrá una gran castidad, pues será virgen, ya que el color blanco se compara a esta virtud. Pues así, por ser anciano y casto, estará vestido con telas blancas, y traerá su saco de escriba, es decir, la potestad eclesiástica, la potestad que tendrá dicho papa y no otro mientras él viviere. El saco de escriba, de una persona que escribe, un sabio, el saco de escriba estará colgado de sus cinturas o de su cinto, pues esto significa su buena conciencia al ser elegido como papa verdadero. Y para que se entienda mejor cómo su saco de escriba significa la potestad eclesiástica, allí en su zurrón encierra también a saber 4 cosas: las tijeras, el cuchillo, el punzón y las plumas. Y en el tintero se ponen 2 cosas: algodón y tintas. Vamos a ver todas estas figuras tan bellas que nos presenta San Vicente Ferrer, que son. Por ende, son 6 cosas que traen las almas a las 6 órdenes del paraíso. Porque primero, en medio del saco del escriba están las tijeras para cortar el papel y cualquier cosa que sea justa y no partida. Estas demuestran la potestad mayor de la Iglesia. Primero, porque libran las almas del infierno con absolución y con la indulgencia plenaria de la pena y de la culpa. Recordemos que la potestad de las indulgencias pertenece al Santo Padre. Ahora bien, muchas veces el Santo Padre permite que en las diócesis sus obispos ciertas indulgencias las den para sus diócesis muy locales, pero en general las indulgencias las concede el Papa. Y lo segundo, condena y quita la gracia del paraíso con la sentencia de excomunión. Hay más en la caja, puesto que el cuchillo templa muy bien las plumas para escribir y para que traiga lo falso y mal escrito,
porque se entienda. Este cuchillo demuestra la potestad de la Iglesia en la absolución de los casos, porque en el tiempo en que el cristiano hace el pecado, luego lo escribe Dios en el libro de su presencia, según lo dice el profeta David: imperfectum meum viderunt oculi tui et in libro tu omnes scribentur, que quiere decir: mis imperfecciones o pecados vieron tus ojos y serán escritos todos en tu libro. Pues cuando quiera que se confiesa el pecador, el sacerdote raspa el pecado de aquel libro de la presencia con el cuchillo de la confesión, es decir, enmienda lo falso con la penitencia que manda hacer, mejorando la vida. Miren lo que hace la Santa Comunión, hermanos. Cuando una persona comete un pecado, se escribe en el libro de sentencias, por así decirlo, en un libro donde Dios lo escribe en el libro para juzgar a la persona. Pero la persona asiste a la confesión y en la confesión el sacerdote con la absolución con un cuchillo raspa queda quitado de ese libro ese pecado. Y hay más, dice. Hay más en la caja, un apartado o una casilla donde está el punzón o una aguja para coser y para horadar las cartas y unir los cuadernos en un libro, lo cual demuestra la potestad de la Iglesia para dar indulgencias y para distribuir de sus tesoros. Las almas atraviesan el purgatorio y lo horadan, porque la casa abierta no se dice cárcel o prisión, y atan a las almas y las colocan arriba, junto a la vivienda de los ángeles en el libro de la gloria del paraíso. Acá mostrando también la autoridad que tiene el Papa, y el Papa verdadero en este caso, de conceder absoluciones y penas para que las almas salgan del purgatorio al paraíso. Y continúa y dice: dicha caja tiene aún otro aparato que son las plumas, que nos demuestran la potestad de la Iglesia para transmitir por medio de los verdaderos sacerdotes y sus libros las ciencias que desde allí impartan al pueblo, es decir, la doctrina. Hay algodón y tinta en el tintero que cuelga por las cajas del saco de escriba. Esta demuestra la potestad recta de la Iglesia en dar beneficios y obispados donde son creados, mantenidos, y la honran mucho sus prelados y rectores. Entonces, aquí el Papa, el papado y el Papa genuino, verdadero, tiene la potestad de nombrar sacerdotes, de nombrar obispos, ordenarlos y nombrarlos, asignarlos a ciertos lugares, a ciertas diócesis, y también de enseñar la verdadera y sana doctrina. La razón por la cual existen los eclesiásticos son para custodiar y enseñar la verdadera doctrina, mandato directo de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Todo esto dicho, continúa San Vicente Ferrer, el saco de escriba, los vestidos blancos, traerá consigo que este verdadero Papa, a quien perseguirán y quien dará la señal de tau a todos los que estén tristes y den llantos y gemidos como signo del cautiverio en las almas de los cristianos. Porque este verdadero Papa perdonará incluso a aquellos 6 príncipes perseguidores de la Iglesia, pues será este dicho Papa un varón muy bueno que perdonará con dulzura y misericordia. Pues cuando vieseis las tribulaciones ya dichas arriba podréis muy bien decir: ved el estado de la vida espiritual puesto en la ruina y en la destrucción. Sin embargo, este varón muy santo o Papa blanco verá la muerte del anticristo oculto, porque acabada la persecución llamará él a Dios, doliéndose mucho de tanto daño y el mal cometido en la Iglesia, porque allí quedarán entonces tan castigados, flacos y como muertos, que apenas tendrán espíritu de vida. Entonces amarán a su Creador, que lo habrán conocido sirviéndole mucho de sano corazón y castos de cuerpo. Serán despojados de beneficios y quedándoles solo la vida y el vestido. Oh, cuándo llorarán las riquezas perdidas, cuántos, porque no las dieron por amor a Dios cuando lo tomaban todo en mano. Pues la segunda profecía ya está aquí declarada, la que trata de toda la caída de la dignidad eclesiástica. Y cuando viereis cumplir su sentencia, se podrá bien decir que está ya muy cerca el fin del mundo. Aquí pues ahora quien tiene ciencia entienda, que no pongo ni determino tiempo alguno, ni aun nombro príncipes, ni el ídolo, ni al verdadero Papa. Empero, quien tiene oídos para oír, que oiga y considere solo las autoridades, porque a estas hay que creer y mandan escribir sobre aquel anticristo oculto que nacerá de la manera que yo arriba ya he declarado. Y así termina San Vicente Ferrer esta segunda parte,
hablando de la caída, de la pérdida de la fe eclesiástica, y continuaremos por supuesto en un próximo capítulo con la pérdida de la fe católica. Pero no sin antes hacer un comentario, hermanos, con respecto a esta última parte que acabamos de leer y cómo San Vicente Ferrer habla de una grande restauración del clero. Claro, el clero se dará cuenta de todos los errores que cometió, como dice ahí, llorarán, se darán golpes de pecho y dirán, ay, cuántas tiempo perdimos o cuántas oportunidades perdimos anteriormente de ser santos, pero habrá una renovación de ese clero, bajo el mando de un papa verdaderamente santo y bueno. Y dice San Vicente Ferrer y termina con algo que me parece importantísimo que nosotros tengamos muy en cuenta, hermanos. Dice, dense cuenta que ni siquiera yo mismo, dice San Vicente Ferrer, yo siendo San Vicente Ferrer, quien está haciendo estas predicciones, no pongo ni tiempo, ni doy nombres, ni nada de esto. Porque el que tenga oídos para oír, que oiga y considere solo a las autoridades. No hay que considerar a nadie más que a las autoridades. Porque a ellas hay que creer. ¿Quiénes son las autoridades de nuestra Santa Madre Iglesia, hermanos? La Santa Biblia y los santos, la tradición, el magisterio de la Santa Madre Iglesia. A ellos nada de nuevas devociones, nuevos videntes, no faltan. Todo eso no nos sirve para nada, no aplica para nada. ¿Por qué no aferrarnos a lo que ya tenemos? Que son las autoridades eclesiásticas, los santos, el magisterio, la tradición, la Santa Biblia, por supuesto. Dice San Vicente Ferrer, porque son a esas autoridades a quienes hay que creer y quienes mandan escribir sobre aquel anticristo oculto que nacerá. A él lo mandan escribir, lo hace por obediencia las verdaderas autoridades, nuestro Señor, a través de la Santa Biblia. Esto lo va a decir él más adelante, no solamente lo estoy interpretando yo del texto, sino que San Vicente Ferrer mismo va a decir que fue la Santa Biblia quien lo mandó a él escribir acerca de estas profecías que ya hemos leído. Él de hecho le pondrá a la Santa Biblia, dirá que es una señora. Es muy bonita la figura que va a usar. Bueno, no me adelanto para que lo veamos después en próximas entregas. Bien, hermanos, con esto hemos terminado. Ahora, es muy bello, muy fácil escuchar y leer todo esto de San Vicente Ferrer. Es muy interesante además, pero esto nos debe tocar y compungir, porque como lo acabamos de leer, la caída del clero es caída para el mundo, y los pecados del mundo son los que hicieron que el clero cayese. Cierto, muchas veces es fácil nosotros culpar al clero de los pecados del mundo, de la caída de la fe, de la pérdida de la fe, y en parte puede que así sea. Y así es. Pero más allá de ello, los pecados de la humanidad hicieron que el clero perdiera la fe. Mucha parte del clero, no todo, por supuesto. Pero estamos hablando de estas declaraciones de San Vicente Ferrer, que son gravísimas y aterradoras, pero que, como siempre, nos llenan de esperanza de saber que va a haber una renovación donde las autoridades y dignidades eclesiásticas volverán a ser puras y santas como lo fueron en los inicios de la Iglesia, y aún más santas. Despidámonos de este programa saludando a la Virgen Santísima, diciéndole: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. San José ruega por nosotros, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San Vicente Ferrer ruega por nosotros. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, hasta una próxima lectura. Salve María.